Señoras y señores, buenas tardes. Son las 7:30. Hoy es lunes. Estamos en Es Radio Baleares, 97.1, 95.6. Y los lunes por la tarde es el día en que Armando Pomar tiene unos 30 minutos que me deja la emisora para hablar con un invitado. Invitar a gente que venga a contarnos lo que quiera. Porque buscamos siempre personajes, es decir, gente conocida porque ha representado a alguien o ha trabajado en una institución o ha hecho mucho por la comunidad autónoma o por la gente que vivimos aquí, y le invitamos para que venga, para que diga lo que le dé la gana. Me hace mucha gracia porque muchos de nuestros invitados dicen, no me lo creo, porque vas, digo, no, yo no te voy a hacer ninguna pregunta que tenga nada que ver con lo que tú no quieras contar. Yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que en este país hay gente buena y gente mala. Gente que trabaja para todos y gente que trabaja para él. Gente que tiene un sentido de la responsabilidad y del servicio público, como nuestro invitado de hoy, y otros que de lo único que les preocupa es de qué hay de lo mío. He invitado a una persona que en este momento creo, voy a empezar, doy su nombre y luego hablamos con él. Don Antonio Ortiz, buenas tardes. Armando, buenas tardes. Don Antonio, si digo bien, coronel Antonio Ortiz en situación de retiro, porque antes era la situación B, ¿ahora cómo es ahora? No, lo has dicho perfectamente. Coronel Antonio Ortiz, actualmente en la situación de retiro. De retiro. Hace ya 2 años y medio que pasé a la situación de retiro al cumplir la edad reglamentaria para lo que son las Fuerzas Armadas, que son los 65 años. Con lo cual tengo algo más de 67 años ahora mismo, pero bueno... somos de la misma quinta, somos de la misma quinta y, como digo, mental y físicamente me encuentro muy bien, con lo cual no me considero jubilado o retirado como se suponía hace unos años, que la persona cuando se retiraba o se jubilaba ya no hacía nada. No, yo sigo estando activo porque me gusta seguir haciendo cosas. Además, si ahora, Dios no quiera, pero si tuviésemos un problema de seguridad nacional, creo que la ley permite llamar a todos, sobre todo a los oficiales que han tenido cargos de alguna responsabilidad importante, que entrarían de nuevo en el ejército durante un tiempo determinado para poder aportar sus conocimientos, ¿no? Dios no quiera nunca, que quede claro. Eso no. No, por supuesto que no va a ocurrir. Vamos a ser optimistas y eso no va a ocurrir. Pero está claro que la experiencia acumulada, no mía, sino de cualquier persona que ha servido a la Fuerza Armada, en este caso al Ejército de Tierra, durante más de 40 años, pues se puede aprovechar para determinadas situaciones que aquí no se van a producir. Pero está claro que una persona con una edad, cuando llega a la edad de retiro, tiene unos conocimientos y una experiencia acumulada, que eso tiene su valor. Efectivamente. Y hay que aprovecharlo, hay que ser, como decimos, las instituciones o las administraciones tienen que ser egoístas y aprovechar precisamente la experiencia de esas personas. No podemos olvidarnos, porque es caer un poco en un error. Con lo cual, por supuesto que si necesitan de nuestra experiencia, estamos dispuestos a lo que haga falta. Además, usted ha tenido... Yo ahora hablaré como habla siempre Antonio en privado. Usted ha tenido el honor de representar a España, a nuestro ejército, en misiones de paz en Europa. Sí. Usted se conoce muy bien el problema de la seguridad internacional, porque desde uniforme y armado, que es lo que le corresponde, ha estado usted en zonas de conflicto trabajando por la paz. Y se ha sentido además muy orgulloso, porque en privado usted siempre lo cuenta. Dice, yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Está claro que cuando tú sales fuera de España, o sea, ya dentro, por la formación, por tu educación, por diferentes factores, tú te sientes, que es lógico, te sientes español, porque eres español. Pero es que cuando sales fuera de España, y más en una misión donde estás en una zona conflictiva, una zona que todavía se nota ese odio, que estás compartiendo tu trabajo con otras nacionalidades, con militares de otros países, pues es un plus, es como una especie de subidón cuando tú vas en tus vehículos y llevas en la antena del vehículo la bandera de España, va moviéndose, ondeando, pues te sientes orgulloso, te sientes muy orgulloso
del país del que vienes, porque tenemos muchísimas cosas para enorgullecernos. Y bueno, te comparas con otros países, te das cuenta de nuestra forma de ser, porque con independencia del material o de los medios que podamos tener, la valía de la persona, la valía del español, es que se nota. Y se nos quiere, porque estamos en una misión con gente de 7 o 8 ejércitos, pero las personas del país a quienes quieren es a los españoles. Algo tenemos. No, lo llevamos en la sangre, en el corazón, en la cabeza, pero es que se nota, se nota. No es que estemos interpretando ningún papel, ¿no? Somos como somos y la gente lo aprecia. Esa sinceridad de sentimiento que tienen los españoles se pone de manifiesto de una forma exagerada cuando estamos fuera. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si tú recibes ese cariño, notas ese afecto, esa dedicación de estas personas de diferente idioma, de diferente país, de diferente religión. En mi caso, estuvimos en Kosovo y había gente de diferente religión y de diferente etnia, pero es que nos querían todos. Es que nos querían los albano-kosovares, nos querían los bosnios, nos querían todos. Entonces, bueno, dice, algo tenemos los españoles para sentirnos orgullosos. Y eso hay que contarlo y hay que decirlo. Porque parece que hay gente que como que se siente mal por ser español. Hay gente, ¿no? Hay gente. Yo eso creo que es una cosa. Yo que sigo la política nacional, le aseguro a usted que en el Congreso de los Diputados de Madrid he escuchado muchas veces renunciar de España. Muchas veces. No quiero tocar el tema de política, pero es que sorprende que parece que uno no se sienta orgulloso de ser español. Bueno, pues cuando uno sale a misión al exterior, ese sentimiento se acrecienta porque recibe mucho cariño de las personas a las que sirves y donde vas allí a poner un poco, no, mucha paz para que puedan convivir. Y cuando usted ha estado en operaciones desplegadas en el extranjero, ¿alguna vez cuando ha ido para allá, ha estado allá o al volver, se ha dado usted cuenta que se estaba de verdad jugando la vida? Porque una cosa es aquí de maniobras, que también por desgracia mueren soldados en maniobras, pero en aquellas maniobras el resto de los que están en contacto con ustedes, muchos de ellos van armados con armas de verdad, armas de guerra, y las han utilizado contra convoys españoles, y de hecho ha habido gente que ha fallecido. ¿Se la ha jugado usted? Sin decir, no a conciencia, pero... Vamos a ver. Y no le da miedo, supongo. Que vamos armados. Claro. Nosotros vamos armados, llevamos munición de guerra, munición real, vamos armados. Cada uno con su armamento correspondiente, dependiendo del puesto táctico que ocupe, ¿no? En mi caso, pues llevaba una pistola. Pero uno está centrado en la misión, en lo que tienes que hacer. No estás pensando en que te puede pasar algo. Sabes que existe un riesgo, pero se minimiza porque previamente tenemos una enseñanza y aplicamos un protocolo de seguridad que es muy mecánico, que es lo bueno que tiene de prepararte y de ensayar las cosas muchas veces. Esto, pues, poner un ejemplo como el que chuta una falta en un partido de fútbol. Pues, ¡bum! En los entrenamientos ensaya muchas veces la falta. Cuando llega al partido, posiblemente le sale casi sola. Bueno, pues tú tienes un protocolo de seguridad que previamente a ir de misión lo practicas y eso te da seguridad y tú te centras en tu misión, siguiendo los parámetros de seguridad que has aprendido y para los que estás preparado, pero tú te centras en la misión, con lo cual no te despistas. Yo no estoy pensando en que estoy corriendo un riesgo. Efectivamente, el riesgo existe, pero no. Sí, no lo pongo, no estoy pendiente de él. De hecho, hubo situaciones tensas y se notaba en la gente, hubo situaciones muy tensas en algún momento. Se notaba entre las dos partes que era la cosa complicada, pero bueno, ahí había que estar y poner paz, que para eso estábamos allí, entre las dos partes. Pero no piensas en el riesgo.
No lo piensas. Servir siempre será un honor. A ver, yo creo que eso va un poco con la forma de ser. Es vocacional, pero el español yo lo que veo, a ver, también es cierto que está rodeado de militares, de gente que les gusta servir, Pero yo creo que hay otras profesiones que también les pasa exactamente igual, porque ve a gente civil que lo que quiere es ayudar. Y cuando tú ayudas, te sientes bien. Eso va con el carácter humano. Somos humanos y somos buena gente. En general, la gente es buena. Entonces, si tú sirves, te sientes bien. Usted te ha servido 40 años, desde que entró, ¿no? Sí, más de 40. Yo ingresé en el año 76, pues ahí vamos. Con lo cual usted vivió la época de las milis. ¿La época de? De la mili, la bueno, mili sí, ahora sí que sí la recuerdo la mili. Y ahora está con el debate otra vez. A ver. ¿Qué haría usted ahora? O sea, si le preguntasen la ministra de Defensa, le llama y le dice, Antonio, a ver, don Antonio, ¿usted qué piensa? ¿Pongo o no pongo la mili profesional y obligatoria o no sé, ¿qué hago? Yo creo que ahora mismo España, como estamos en la retaguardia de esa contienda que la tenemos muy cerquita, porque estamos en Europa, estamos como un poco distraídos, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos aquí como detrás, que sean los países que están en primera línea los que tienen que aguantar ese choque. ¿La sociedad española está ahora mismo preparada para que se vuelva a recuperar el servicio militar? No sé yo... El obligatorio yo le digo yo que no. Estamos hablando del obligatorio. De hecho, ya hay países que remuneradamente, pero el obligatorio... he leído. Sí, está bien. A ver, yo es que con esto de... Lo que pasa es que yo votaría a favor del servicio militar obligatorio, ¿eh? Pero para hombres y mujeres, ¿eh? Yo he tenido 2 hijos, a los 2 los hubiese enviado a la mili. Es que esto de hacer predicciones es complicado. Y pongo un ejemplo. A mí no me entraba en la cabeza, porque de hecho por mi condición de militar me lo preguntaban, que Putin invadiera Ucrania. No me entraba en la cabeza que en pleno siglo XXI eso pudiera ocurrir. Y cuando me lo decían, que no, que eso no puede ser. Y miren lo que está pasando. Llevamos 2 años o 3, sí. Y miren lo que está pasando, con lo cual las predicciones, porque hay veces que el sentido común dice una cosa y la realidad es totalmente distinta. Y lo que está pasando con Rusia, esto es increíble. En pleno siglo XXI, que está ocurriendo eso. Pues entonces, no me atrevo yo ahora, volviendo al servicio militar, a hacer una predicción que puede pasar en España. Lo que sí, y ya aprovecho para decirlo, es que como sé que en 2026 se cumplen 25 años de Real Decreto por el que se suspendía en España el servicio militar, justo el año que viene. Con lo cual, yo quiero rendir un homenaje a esos soldados de una compañía de operaciones especiales que hubo aquí en Mallorca y que precisamente el año que viene se cumplen... En el 2014, por cierto, sí. Estaba allí. Se cumplen 30 años de que esa compañía se disolvió, porque ya aparecieron los grupos de operaciones especiales y demás. Y estoy preparando una exposición para reconocer con el apoyo precisamente de algunos de esos chicos que hicieron el servicio militar voluntario, porque ellos terminaron tan orgullosos de hacer su servicio militar en una unidad de operaciones especiales que crearon una asociación de veteranos. Una asociación de veteranos, hay más de un centenar de chicos. Sí, bueno, ya no son chicos, son hombres hechos y derechos, ¿no? Entonces, he hablado con ellos y estamos organizando una exposición precisamente para recordar esos 25 años de que se suspendió el servicio militar y un homenaje a esos más de 2.000 chicos que hicieron el servicio militar en la Compañía de Operaciones Especiales 101, después se llamó 7, de aquí de Baleares, y que fueron pues más de 2.000 los que pasaron por ahí. La COES Boinas Verdes, ¿no? Efectivamente, los famosos boinas verdes. Pues tenemos boinas verdes de Baleares y queremos rendir un homenaje a recordar los 25 años de servicio militar, de la suspensión del servicio militar obligatorio. ¿Usted tiene hijos? 3. No, de la misma edad que los míos. Sí, no, ya tienen su edad, ya cerca, el mayor cerca de los 40 y el pequeño cerca de los 30. Lo mismo, ya somos abuelos. Pero
¿No cree que a lo mejor la mili ha tenido cosas muy divertidas, cosas muy malas, cosas muy buenas? Como todas las cosas de la vida, unos se espabilan y otros se quedan atontados, por desgracia, pero es así. Pero a lo mejor una mili más modernizada, más psicológicamente adaptable a los nuevos tiempos, podría permitir, podría darles a los chicos y a las chicas, repito, a los dos géneros, incluso a lo más, porque gay puede ser perfectamente militar si le apetece, la Marina de Estados Unidos también los tiene, faltaríamos. No creo, pero que a lo mejor les podríamos enseñar a ser civilizados. Y digo civilizados porque la civilización es un conjunto de normas, de reglas, escritas algunas, otras no escritas, que lo que permite es la convivencia entre las personas. Me alegro. Que me haga esta pregunta. Sí. Venía a hablar de mi libro. ¿Y por qué me alegro? Eso es un pensamiento muy personal, que lo digo como Antonio Ortiz. ¿Por qué la gente en general se empeña en que sean las Fuerzas Armadas quienes eduquen a la sociedad? O sea, recurrimos a la mili para educar en valores, para educar en... Sí, en principios, en todos. En todo. ¿Por qué tienen que ser las Fuerzas Armadas? Porque no hay unos centros de enseñanza, no hay colegios, no hay guarderías desde que los niños tienen 3 añitos. Y ya no los llevamos a la iglesia y que tampoco tenemos la iglesia. Que no sean las Fuerzas Armadas las responsables de dar esa educación que debería de darse obligatoriamente en la escuela, en los colegios, en los institutos, en las universidades. A lo mejor la cosa cambiaba. Entonces a lo mejor ya no veían al ejército como algo... No. Somos gente normal y corriente, gente que sale de la sociedad. Pero si tú a nadie le explicas lo que es el ejército, lo que son las Fuerzas Armadas, no lo educas en valores desde que son pequeñitos, y vuelvo al ejemplo del fútbol, los figuras que tenemos hoy en día empezaron de chiquitines, empezaron de alevines a aprender a jugar. Entonces tenemos ahora lo que tenemos. Pues esto pasa igual. Si esa educación la metemos, que nunca se ha metido, prácticamente nunca, en los sistemas de enseñanza, desde que uno es pequeñito, no hay que estar esperando a poner un servicio militar obligatorio para educar a la gente en valores. Los valores se tienen que enseñar en los centros de enseñanza, en los colegios, en las universidades. Y, por supuesto, estarán las Fuerzas Armadas. Pero que no recaiga en las Fuerzas Armadas esa educación. Eso es responsabilidad de nuestro sistema de enseñanza. Es mi opinión personal. Estoy completamente de acuerdo, pero además le añadiré 2 detalles. Desde el punto de vista de la historia, la primera formación humana reglamentada, organizada, ha habido muchas, pero vaya, me voy a Roma, 2000 años, porque claro, si tenemos que ir a hablar de Asurbanipal y tenemos que hablar de Egipto, etcétera, los militares, la organización militar, el ejército, era y siempre ha sido una gran familia que permitía al pueblo llano y normal, primero, tener lo que el jefe decía, el que mandaba, el rey, el que fuese. Hala, tú conmigo que tenemos que ir a pegarnos con los de al lado. Pero dentro del ejército se les enseñaba muchas cosas, entre ellas disciplina, orden, jerarquía, servicio. Yo hice la mili en 1977, de la 3 del 77 en el aeropuerto de Palma, en la base de Son San Juan. Cuando juramos bandera, como yo era un poco espabiladillo, yo trabajaba en la radio, lo típico, te dicen, ven para acá que te vamos a hacer cabo. Y yo le dije, no, muchas gracias, no asumo la responsabilidad del mando. Primero porque yo enseguida que juré bandera, pues estaba más tiempo fuera del cuartel que en el cuartel, estaba en la administrativa de servicios porque tenía trabajo y entonces me permitían moverme. Pero me dijeron, necesitamos voluntarios para enseñar a leer y a escribir a compañeros que habían entrado en la mili. Increíble. De los pueblos, estoy hablando de 1977, julio, y que, bueno, ya habíamos jurado, ya estábamos, sería en septiembre, octubre, que todavía no sabían leer ni escribir. Y le dije, sí señor, yo el primer voluntario, faltaríamos más para poder ayudarles a educarles, a decirles, oye, lee esto, lees lo otro, aquí hay un tebeo, mira cómo se tiene que escribir, cuando hables con la gente habla más despacio, si hay con un oficial aunque sea con el cabo, con un respeto, educación, ¿no? Porque no la habían recibido en su casa, eran payeses, lo he vivido yo, no me lo han contado. Sí, está claro, yo no quiero, está feo que yo le eche flores al ejército de las Fuerzas Armadas, pero es que es verdad. ¿Era así? Bueno, tenemos algo ya más reciente para que la gente joven que nos escuche
lo sepa, cuando se crea la Unidad Militar de Emergencias, Sí, la UE, sí. ¿de quién tiran? Porque podrían haber cogido bomberos. Bueno, de uno de sus O- jefes. Sí. Bueno, de dos, bueno, pues Pero aquí ¿de quién tenemos tiran? dos. Sí. Tiran de los militares. Sí. Cuando dicen, vamos a crear la Unidad Militar de Emergencia, ¿a quién recurre? Vamos a tirar a los militares. ¿Por qué tiran de los militares? Por lo que estás diciendo, Armando. ¿Por qué? Por la preparación, por su disciplina, por su jerarquía, por sus conocimientos. O sea, es una unidad respetada y que es eficaz. Entonces, la UME busca eficacia, tira de los militares, cuando podía haber tirado de otros cuerpos diferentes, y no, tiran del ejército. Pues sí, hay que decirlo. Y tuvimos dos generales aquí, en Sí. Mallorca, ¿se acuerda usted de los dos? Bueno, uno todavía está en el Ayuntamiento de Palma, tenemos. Sí, el general de ejército don Fulgencio Don Coll. Fulgencio Coll, y luego el otro que fue comandante general de las Islas Baleares, que, Sí, que se jubiló y lo llamaron. Don José Emilio Roldán. Emilio También. Roldán, no me José acordaba yo del Roldán, que Emilio, también, sí. personaje muy querido aquí en Baleares y que dejó su sello. Es un hombre, Un hombre muy entregado y que se extraordinario. hace querer y efectivamente fue también jefe de la Unidad Militar de Emergencia. Pero a lo que vamos, que cuando las cosas están feas, ¿de quién se tira? De las Fuerzas Armadas. Que son los que saben. Es así. Hablando de la historia de las Fuerzas Armadas, para hacerle la pregunta, le cuento la otra anécdota. Me juro bandera y me destinan a la administrativa de servicios. Sabía hacer cuentas, porque yo espabilado, tú te vas a encargar de llevar las cuentas. De hecho, me pasaron a pasar de cabo de cocina para el control del dinero, porque claro, allí se aquello hasta la última peseta, hay que justificar. El kilo de patatas, ¿a cuánto las paga hoy, en qué fecha y dónde? O sea, todo perfectamente documentado. Como tiene que ser. Y yo tenía un brigada, que era el que estaba en nuestra oficina, yo dependía del brigada y a sus órdenes, y el brigada era un hombre que había nacido en Ibiza. Y siempre nos contaba las mismas anécdotas. Dice, cuando yo vi que en el ejército te daban 2 pares de zapatos, 2 pantalones y 2 camisas y 2 guerreras, me hice militar. ¿Por qué? ¿Por la ropa? Dice, sí, yo no tenía zapatos. Es que increíble, es que sí. Yo no tenía en mi casa zapatos. Es que es así, es así. Y no ha pasado tantos años de eso, ¿eh? Es que no han pasado tantos años. Dice, gente que no sabe ni leer ni escribir y gente que no tenía dónde vestirse. Efectivamente, con lo cual, yo por eso estoy muy a favor de la profesionalización del ejército. Y en este momento en que nuestros jóvenes no encuentran, primero, respuestas a sus preguntas, ni soluciones a sus problemas vitales, no ganan el dinero suficiente para poder independizarse, no ganan lo suficiente para poder vivir y disfrutar de lo que ellos creen que debe ser la vida, que es todo el día alegría y todo el día feliz. Bueno, ya aprenderán, ya aprenderán. Pero el ejército es una salida profesional muy interesante para el que tenga cierto interés y además esté dispuesto a servir. Primero en un orden y luego a entregarse a los demás, ¿no? Sí. Efectivamente, partimos de que nos van a enseñar una serie de principios, pero por vender el producto, para que nos entendamos, es que en el ejército, y lo digo por mi experiencia, tú puedes desde aprender, el ejército no es solamente aprender a utilizar una serie de armas, no, es que tú en el ejército puedes hacer paracaidismo, puedes dirigir una galería de arte, puedes hacer submarinismo, puedes hacer escalada, puedes viajar a misiones internacionales. O sea, es tan amplio el abanico de actividades que te ofrece el ejército que el indeciso o la indecisa que lo miren, porque posiblemente encuentren algo que les llame la atención. Oye, pues mira, porque los hay y las hay ahora mismo que están encantados. Y por supuesto tiene una remuneración, bueno, pues acorde a los tiempos que vivimos. Pero por supuesto también que hay una promoción interna y externa donde tú entras de soldado, pero puedes llegar a ser suboficial o puedes llegar a ser oficial. Eso ya es cuestión de la preparación de cada uno. Pero sí que hay un abanico tan amplio en el ejército que no es solamente ir a pegar tiritos, como vulgarmente se dice. No, hay muchísimas cosas dentro del ejército y de la Fuerza Armada. Yo estoy hablando de tierra, que es lo que conozco, pero tenemos el ejército del aire, donde tú has hecho el servicio militar, pero tenemos la Armada, ¿no? Entonces, el que tenga dudas, y la UME, que lo mire, porque se puede llevar una sorpresa muy agradable. Usted está orgulloso de ser español y de haber dedicado toda su vida profesional a las Fuerzas Armadas, a la preparación y también a la comunicación, porque el coronel don Antonio Ortiz ha sido durante muchísimos años el responsable de la comunicación externa
es decir, el que llevaba la prensa, para entendernos, de la Comandancia General de Baleares. Y ha tenido el contacto con los periodistas. Y ha conocido gente buena y gente mala, periodistas muy pro ejército y también periodistas que he compartido tiempo con algunos de ellos, muy contrarios a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de que ellos creían que el ejército era una unidad de represión para el pueblo, que lo que quiere realmente es una revolución, aunque luego la quieren armada, por cierto. No, lo digo como lo siento. Yo creo que ha cambiado un poco, exceptuando los 4 o 5 periodistas que se dedican a partidos más radicales como puede ser Podemos, y lo siento porque está en su estatuto y forma de ser, no lo digo yo, lo dicen ellos, que están en contra de todo lo que sea el simbolismo, son los que, por ejemplo, dicen más veces que hay que pedir perdón a todo lo de México, por ejemplo. Tenemos que pedir perdón por haber sido españoles o por haber creado un imperio, porque esto de los imperios lo que hay que hacer es la revolución social. Sí, lo intentaron en el 31 a base de matar gente. No lo digo yo, yo en el 31 no había nacido. Yo nací en 1958. Lo siento mucho, la vida, la historia no la he inventado yo. En cambio, quienes la escriben y la recogen de cualquier filosofía nos dicen que fue así. Ahora que usted ya no está dentro del cuartel, está en la calle, con lo cual tendrá más tiempo de ver más cosas, de leer más cosas, siente que todavía hay parte de España que no quiere ser española. Porque de España, españoles hay de todo tipo, gracias a Dios, ¿no? Y de todas las creencias, de todo, hay de todo. Pero es que hay una parte, algunos, unos energúmenos, digo yo, que lo que quieren es destruir, y no el concepto de la España franquista, de la España socialista, de la España del PP, no, el concepto, la idea. O sea, ellos estarían mejor si fuésemos Tumbuctú, que no ser España. Y a veces, como español, que me he dedicado toda mi vida al servicio público y me ha pagado el Estado español por trabajar para los españoles de toda condición, a mí me duele. ¿Qué quiere que le diga? Me duele. A ver, como bien has dicho, he sido responsable de comunicación del Ejército pues durante 20 años, que ya es mucho tiempo y tampoco es normal estar tanto tiempo en el mismo puesto. Llegué de comandante, seguí de teniente coronel y terminé de coronel, ¿no? Yo durante esa época de mi vida, esos 20 años, yo no he excluido a ningún medio de comunicación, a ninguno. Independientemente de que, porque de hecho ha pasado, nos han atacado verbalmente o bien por escrito y demás. Pero yo lo que estaba tan convencido, estoy tan convencido del desconocimiento que se tiene actualmente de lo que son las Fuerzas Armadas, que alguno de ellos lo invitaba personalmente a que vinieran y que nos conocieran. Unos me dijeron que no, pero otros me dijeron que sí. Y vinieron al cuartel. Y le di una vuelta por el cuartel y le enseñé lo que hacíamos cada mañana. Y bueno, pues dijeron, bueno, no era lo que yo pensaba, aunque seguían con su idea y cuando volvían a escribir, sí, me han enseñado esto, este coronel es muy buena persona, pero los militares, ¿no? Volvían con el discurso de siempre. Pero a mí eso no me desmoralizaba, porque en el fondo ya ellos habían visto que, aunque seguían con su mensaje, la realidad es patente, la realidad es real. No puedes ir en contra, pues, de esas personas, hombres y mujeres, que tienen una preparación de narices, que hay otra gente que no la tiene, porque tiene unos suboficiales que han estado 3 años en una academia, tienes unos oficiales que han estado 5 años en una academia, gente preparada, gente abnegada, entregada. Con lo cual, al final, mi obsesión era dar a conocer lo que era, en este caso, el ejército de tierra aquí, independientemente de la ideología que tuviera ese periodista, porque efectivamente la gama era de todo tipo. Y había gente muy extremista que no se sentían españoles, que no querían a la Fuerza Armada. Y yo se lo decía a ellos, digo, somos vuestras Fuerzas Armadas. Y aunque no nos queráis, cuando nos necesitéis, vamos a estar ahí. Como de hecho pasó. Porque por desgracia hemos vivido, justo en mi época, pues una pandemia, unas inundaciones con muertos. O sea, hemos vivido calamidades. Y el ejército ha estado ahí. Y el ejército no preguntaba
¿Qué opinas tú de mí? Si te parece bien o te parece mal. Ni a quién votas. Ni a quién votas. Estábamos ahí y les ayudábamos. ¿Por qué? Por lo que decíamos, nos gusta servir, somos españoles. Y hay gente que, aunque no se sienta española, son españoles en su fondo. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles cuando lo necesitan. Mi coronel, quiero utilizar la fórmula habitual en el ejército, porque a mí me enseñaron que cuando tratas de usted al oficial que está por encima de ti, es una muestra de respeto y de cariño al mismo tiempo, porque le hablas en el idioma que él entiende, que es el que le han educado. Así que, mi coronel, muchísimas gracias por lo que ha hecho usted hasta ahora y por lo que yo sé que seguirá usted haciendo a partir de ahora, porque su labor es luchar, vivir, trabajar, pensar y soñar por los españoles, todos los españoles, incluso aquellos que le odian. Pero la vida es así de dura. Don Antonio, muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Armando, y muchas gracias a Radio por darme la oportunidad de contar lo que piensa un viejo militar que sigue siendo militar, porque esa condición nunca se pierde.